Vamos a iniciar orando, amén. Vamos a orar. Para que Dios nos dé entendimiento y sabiduría de su palabra en esta noche y podamos ser buenos oyentes y buenos hacedores de la palabra. Amante Dios, que amor en las alturas, Señor y Padre eterno, nos presentamos delante de su presencia nuevamente, agradeciendo esta bella y hermosa oportunidad que usted nos concede. Mire que vamos a hacer uso de su palabra, Señor. Oramos para que nos dé entendimiento, sabiduría, comprensión, revelación de su palabra, para que nos ayude a ponerla en práctica, Señor. Dios mío, y que podamos tener claridad, Dios mío, iluminación de tu Espíritu Santo, mientras vayamos hablando de ella. Pon de nuevo en nuestra boca, Señor. Dale entendimiento y sabiduría a aquellos que la van a escuchar, Señor, y danos revelación a aquellos que la vamos a hablar. Padre Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia se deje sentir en medio de este estudio y que nuestra vida pueda ser edificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el estudio que toca hoy es nuestro estudio número 2 y tiene como tema oración de Pablo a favor de los Efesios. La base bíblica de dicho estudio se encuentra en el libro de los Efesios, su capítulo 1, a la altura del versículo 15 hasta el 23. Efesios, capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Amén. Bien, el texto áureo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice que los objetivos de dicho estudio es, primero, entender el alcance de lo que significa ser cristiano. Segundo, conocer los beneficios y responsabilidades de haber aceptado a Cristo. Y tercero, determinar ser un intercesor a favor de los hermanos en la fe. Cabe destacar, que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Es una de las llamadas cartas de la prisión, ¿Por qué carta de la prisión? Porque según los estudiosos bíblicos, la carta de los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, mientras se encontraba preso en la ciudad de Roma. Esa historia se encuentra registrada en el libro de Hechos, capítulo 28, a la altura del versículo 16 en adelante, donde la misma palabra enseña que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. La palabra de Dios enseña en el mismo libro de los Hechos, ahí mismo en ese mismo capítulo, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 cosas podemos aprender de ahí. Ese es el primer encarcelamiento de Pablo cuando estaba en Roma. Se cree que fue por los años 60 por ahí que Pablo estuvo preso en Roma. Y durante ese encarcelamiento a Pablo se le permitía que la persona lo visitara. Cuando Pablo escribe el libro de la carta a Timoteo, Pablo está preso en ese tiempo bajo el reinado de Nerón, donde a Pablo ahí sí no se le permitía visita y estaba en una situación más incómoda, es decir, había más estrechez. Pablo estaba ya en una celda como la que nosotros vemos hoy en día, con barrote, etcétera, una celda fría, estaba solo, donde había oscuridad, donde no había salubridad para él, y estaba muy incómodo. Durante ese encarcelamiento fue que mataron al apóstol Pablo durante el segundo encarcelamiento. Ahora bien, cuando Pablo le escribe a los Efesios, es su primer encarcelamiento y está preso en la ciudad de Roma. Y dice la palabra que estaba en una casa alquilada y la gente podía venir a él y él le predicaba la palabra. Mientras Pablo está preso allí con un soldado que lo custodiaba, Pablo le escribe carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los filipenses, a los colosenses y a Filemón, quien era un hombre rico que tenía un esclavo llamado Onésimo. Amén. Entonces, eso usted lo puede encontrar ahí en la carta de Pablo. Entonces, necesitaba hacer esta pequeña introducción para que usted supiera, que no sabía, que esta carta Pablo la escribió mientras estaba preso y es conocida como carta de la prisión. Bien, vamos a iniciar con este estudio ya sabiendo que Pablo escribió esta carta mientras estaba
preso en Roma, hermano. Bien, vamos a distribuir los versículos bíblicos después de leer la introducción. Dice así: la carta del apóstol Pablo, dice así. En el pasaje que estaremos estudiando hoy, Pablo trata acerca del misterio de la iglesia y el misterio de Cristo. Gracias a la encarnación, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, estos misterios han sido revelados de tal manera que los oyentes, que los creyentes los pueden conocer por experiencia personal. En los versículos 15 al 23 resaltan tres asuntos principales. En primer lugar, la cosa que Pablo miraba en los efesios por las cuales daba gracias a Dios. Además, la que el apóstol deseaba que tuvieran los efesios y por las cuales oraba a Dios. Por último, una sublime exposición del Cristo exaltado, sentado a la diestra de Dios Padre en las mansiones celestiales. Debe recordarse que este pasaje no es inicialmente un tratado cristológico, sino una oración, pero una oración cargada con un contenido cristológico, fuera de lo común. En primer lugar, Pablo da gracias a Dios por aquello que tenían los efesios, a saber, fe en nuestro Señor Jesucristo y amor hacia todos los hermanos en Cristo. Seguidamente, el apóstol pasa a mencionar una serie de peticiones que tenían constantemente delante del Señor a favor de los efesios. La que resalta en todas ellas es que son de carácter espiritual. Ninguna de sus rogativas tienen algo que ver con favores materiales, económicos o corporales, sino con la relación que debía existir entre ellos y Cristo. El conocimiento profundo de Dios y el señorío del Señor Jesucristo. Los asuntos terrenales no son, en este caso, parte de la preocupación del apóstol. Si los efesios se interesaban en procurar la cosa del Espíritu, lo material vendría automáticamente en su debido tiempo. Pablo está preso en Roma, está escribiendo esta carta a los efesios, y mientras escribe, Pablo le está hablando de las cosas espirituales antes que las materiales. Y dice el comentarista bíblico que esto él lo hacía porque si ellos se preocupaban por las cosas espirituales, las materiales venían solas por añadidura. Esa siempre ha sido la regla de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Amén. Así que mientras nosotros nos encarguemos de procurar alcanzar lo espiritual, las cosas materiales vendrán por añadidura. Bien, vamos a iniciar con los dos primeros versículos. ¿Quién es que lo tiene? Nuestra hermana Giselle. Puede leer y decir lo que usted entiende. Préstele el micrófono a la hermana Giselle. Ok, ya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 15. Por esta razón, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con nosotros, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Bien, hermana, ese versículo está cargado de enseñanza poderosa. Después de yo haber dicho lo que dije, ¿qué usted ahora, después de usted leer también, qué usted entiende de ese versículo? Bueno, el hermano Pablo aquí, él hablaba acerca de la sabiduría y la revelación de la palabra, como bien encabeza el tema, pero aquí él le hace saber a la iglesia de Éfeso que él siempre se mantenía en oración por sus hermanos. Él se preocupaba por los hermanos de esa congregación. En otras palabras, él le daba gracias al Señor por ellos y a la vez oraba por ellos también para que sobre ellos posara un espíritu de oración, de buscar más espiritualmente las cosas espirituales más que las cosas materiales. Él se basaba más en lo espiritual que en las cosas materiales. Entonces, él también oraba por sus hermanos para que Dios le diera sabiduría y aportara más revelación del Evangelio para con ellos, para que ellos no se
no se desviaran de los caminos del Señor y se mantuvieran firmes dentro del Evangelio. Amén. El Evangelio. Bien, ¿alguien más quiere abundar sobre lo que? Gracias, hermana Giselle. ¿Alguien más quiere abundar? Hermana Diana. A mí me llama mucho la atención el verso 16, porque él dice que él no cesa de dar gracia. Por vosotros, haciendo memoria de vosotros en oración. O sea que él estando en ese lugar, él no dejaba de darle gracias y no dejaba de orar por ellos. O sea que aunque estuviera preso, aunque estuviera aislado, aunque ellos estuvieran a una distancia, que él no estaba junto con ellos, la oración que él hacía ahí, tremendo, llegaba allá. O sea que es la palabra. Por ejemplo, yo puedo estar en un lugar, pero yo envío la palabra y tiene que llegar a donde yo envío esa palabra. Y él no cesó, él no dejó de orar por ellos. Él dice ahí que él daba gracia, pero también, claro, no dice que él oraba por ellos. O sea, que él hacía memoria de ellos. No importa en el lugar que estemos. Debemos de hacer memoria por aquella persona también que nos necesita. Bien. Porque es difícil estar en un lugar aislado, pero es bueno de no perder la memoria y orar por aquella persona que nos necesita. Bien. Bien, voy a abundar algo sobre lo que estaba diciendo nuestra hermana Adriana y nuestra hermana Giselle. Como le dije anteriormente, el apóstol Pablo se encontraba preso en una celda, en una casa en Roma, donde se le permitió predicar la palabra junto a un soldado que lo custodiara. Y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Pablo, esta iglesia la fundó prácticamente el apóstol Pablo cuando en su viaje misionero a dicha ciudad. Eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, donde Pablo allí duró varios años predicando la palabra de Dios. Ya cuando Pablo escribe, ya hay una iglesia fundada en aquel lugar. Y Pablo desde la prisión donde él está, desde la casa donde él está preso, Pablo describe diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dos cosas menciona Pablo. Primero, Pablo dice: yo estoy preso, pero yo he escuchado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús. ¿Cuántos han escuchado un dicho que los malos siempre se riegan? Bueno, lo bueno también siempre se riega, hermano. Porque aquí la palabra enfatiza que Pablo, estando preso, escuchaba lo que estaba pasando en Éfeso. A su nombre. Escuchaba lo que estaba pasando en Éfeso, hermano. En pocas palabras, Pablo estaba preso, pero el evangelio seguía creciendo. El evangelio seguía expandiéndose. El evangelio seguía desarrollándose. Y es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente. El primer punto, es algo que siempre tenemos que tener presente. Nuestras limitaciones no impedirán el desarrollo del evangelio de Cristo. El evangelio siempre tendrá personas que lo proclamen, que hablen de él, que propaguen su fe. Pablo había escuchado, usted se acuerda que en el seminario bíblico, en el estudio, en el seminario, hermano, Dios mío, en el instituto bíblico, lo que pasa es que yo vine por ahí la grabación del seminario y tengo eso ahí encima, ahí. El fin es, en el instituto bíblico se estuvo hablando en una clase de la iglesia de Éfeso, hermano, que había dejado su primer amor. En la iglesia de Éfeso, que habla Apocalipsis, es esta iglesia que Pablo está escribiendo aquí. Lo que pasó era que ya habían transcurrido los años, amén, amado. Habían pasado varios años y ya la gente que tenía una fe terrible, que tenía una fe ferviente, que Pablo había escuchado de ellos, ahora había perdido el primer amor en Apocalipsis. Habían dejado de hacer lo que hacían. Entonces, lo segundo que Pablo toca es: yo no solamente escuchaba de su fe, sino que también escuché y de vuestro amor para con todos los santos, para con los hermanos. Oiga eso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se amaba. Entre ellos mismos se demostraban su amor, hermano. ¿Estamos aquí todavía? Dentro de ellos mismos se demostraban su amor, y Pablo lo resalta. Pablo dice: primero escuché de su fe, y segundo escuché del amor que tienen los unos para con los otros.
una iglesia nunca podrá crecer a menos que no se amen uno a los otros, a menos que no haya un mutuo sentimiento, un mutuo acuerdo entre ellos mismos. Por eso es que el diablo, el Señor lo reprende, en su astucia trata de poner en enemistad a ciertos hermanos, porque él sabe que si logra ponerte en enemistad con tu hermano, está impidiendo tu desarrollo tanto en lo espiritual como en lo secular. A su nombre. Entonces, otra cosa, hermano, en estos días el Espíritu de Dios me ministró una palabra, se la compartí a mi esposa mientras oraba. En la iglesia, yo tengo un mensaje que no lo he predicado, pero se lo voy a decir ahora. Tengo un mensaje que no lo he predicado, por la Biblia lo tengo, hermano. Se llama un partido político dentro de la iglesia. ¿Usted sabe lo que es un partido político, verdad? Partido político dentro de la iglesia, hermano. Y yo tengo Biblia que explica eso. Partido político. ¿Por qué? Porque la iglesia del siglo XXI se ha fundado, o no se ha fundado, se ha desarrollado y ha centrado una malicia donde existen lo que son grupos. Y toman hasta texto bíblico para, ¿cómo es la palabra? Para hacer soporte al grupo X que yo pertenezco o que yo tengo. Me explico. El texto bíblico más famoso de ciertas personas es: hasta Cristo tenía su grupo. ¿No lo han escuchado? Sí. Y dicen, Cristo tenía los 12, pero oraba con 3, ¿verdad? Eso está en la Biblia y eso no es cosa. Oiga lo que dicen, oiga la plataforma que monta para buscar una excusa. Y oiga lo que el Espíritu de Dios me reveló. Y me dijo, es verdad que él tenía un grupo, pero ese grupo no era ni para chismear, ni para criticar, ni para hablar mal de su hermano, ni para decir fulano está en pecado, fulano merece estar en el infierno, fulano merece estar en el cielo. No, era un grupo para orar, hermano. Entonces, cuando usted crea un grupo para criticar, usted está haciendo que el reino de la tiniebla crezca y está destruyendo el reino de Dios sin darse cuenta. Su nombre. Entonces, si vamos a crear un grupo que sea para leer la Biblia, que sea para orar, que sea para hablar cosas que edifiquen y no que destruyan, ¿estamos aquí todavía? Entonces, tenemos que aprender esto, hermano. Y Pablo lo enfatizó. Pablo tocó el segundo punto de Pablo fue: yo no solo he escuchado de su fe, he escuchado del amor que se tienen entre ustedes todos los santos, todos los hermanos. ¿Tú te imaginas que el arca de salvación sea conocida por el amor que nosotros no tenemos? Que la gente diga, yo no sé, yo quiero estar en esa iglesia, porque en esa iglesia yo siento la presencia de Dios. En esa iglesia la gente te recibe con tanto amor, con tanto cariño. No hay un fingimiento, no hay doble máscara, hay una realidad. Si tú estás mal, la gente te lo dice. Si tú estás bien, la gente te lo aplaude. ¿Sabe? Ese debería de ser el norte de nosotros, hermano. Porque Pablo le enseñó, que estoy hablando, hermano, de una de las iglesias más poderosas del Nuevo Testamento, que fue la iglesia de Éfeso. No solo más poderosa, una de las iglesias más grandes. La pastoreó, fue pastoreado Brígida por el apóstol Juan, el discípulo amado, y por Timoteo. La fundó Pablo, pero que me la pastorearon fueron él. A su nombre. Entonces, es lo primero, oiga esto, oiga todo lo que hemos hablado del primer versículo. Lo segundo es: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La palabra memoria que se utiliza allí en el griego original no es memoria, sino que quiere decir haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Entonces, como decía nuestra hermana Adriana, Pablo estaba preso, hermano, pero no dejaba de dar gracia por los efesios, para que eso que ellos tenían se mantuviera en su vida. ¿Cuántas cosas a nosotros, lo digo por testimonio personal, nos quitan la oportunidad de orar? ¿Cuántas cárceles espirituales, cuántos problemas, cuántas vicisitudes? Porque tú piensas que si el día que tú empieces a buscar a Dios te van a tirar flores. No, mi hermano, le van a tirar muchas cosas para que usted se detenga de buscar a Dios, para que usted deje de hacer lo que está haciendo. Pero Pablo le está enseñando algo poderoso. Pablo está diciendo, aunque yo estoy preso, no dejo de orar por la iglesia. Entonces, un Pablo siempre necesitará de una iglesia que ore, pero una iglesia siempre necesitará de un Pablo que interceda por ellos. Porque somos un
Equipo, hermano, estamos llamados para usted orar por mí y yo orar por usted. Pablo está preso, pero Pablo tiene una responsabilidad sobre su hombro. ¿Cuál es la responsabilidad? Que Pablo es el padre espiritual de esa gente. Y Pablo, aunque está preso, no limita sus oraciones por la cárcel que él está viviendo. Al contrario, él dice, yo no ceso, el no cesar, el no parar de orar por alguien. Lo siento, la presencia de Dios. ¿Tú te imaginas que Dios te lleve a ese nivel de oración? Que tú ores tanto que tú no pares de orar. Que tú estando en el púlpito ores, que estando en la calle ores, que estando en la cárcel ores. El diablo dice, yo no hallo ya qué hacer con él o con ella. Porque si está libre está orando, si está preso está orando. Estamos aquí todavía. A su nombre. Entonces, debemos de orar siempre por nuestros hermanos. Debemos de procurar siempre amar a nuestros hermanos. Y debemos de crecer en fe. 3 cosas muy poderosas. Primero, la fe. Segundo, el amor. Y tercero, la oración. Los 3 puntos que marca el apóstol Pablo. Escuché de su fe, escuché de su amor y yo no sé sobre orar por ustedes. Amén. Vamos a continuar con los versículos 17, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿quién lo tiene? Adriana. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ok. Oraba, ¿verdad? Por sabiduría y revelación. Son 2 palabras muy grandes. Sabiduría y revelación. Santo de Dios. Lo que nunca puede faltar es la sabiduría y la revelación. ¿Por qué sabiduría? Porque esta nos lleva a saber. Revelación nos revela cuando algo está bien y cuando algo está mal. Cuando hay, vamos a decir, un fuego extraño que se está moviendo. También ahí podemos decir que es para que ellos no se confundieran o no lo confundieran en ese momento. Porque cuando uno tiene sabiduría y uno tiene revelación, uno sabe lo que viene. Y cuando uno, y la sabiduría y la revelación solamente es el Padre que nos la da. Entonces, él ahí oraba para que el Padre, y entonces entre 2 comas, dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación. Si no tenemos ni sabiduría ni revelación, estamos perdidos. Porque la sabiduría va de la mano con la revelación. La revelación va de la mano con la sabiduría. Son muy pocos cuando una persona tiene sabiduría y revelación, venga una persona para engañarnos. Bien, hermana Adriana. Busque Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el 5. Hasta el 6. Aunque se acabe el estudio y vamos a desarrollar eso. Voy a entrar aquí. Busque Santiago 1 hasta el 6. Voy a leer aquí. No ceso de dar gracias, el 16, por vosotros, ¿verdad? Y el 17 dice, para, oh gloria, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El capítulo 17 revela la oración del 16. Pablo dice, yo no ceso de dar gracias por vosotros, pero no dice por qué. No dice por qué. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero el 17 te revela por qué Pablo oraba por ellos. Para que el Padre de gloria le diera a ellos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La traducción del griego, la palabra conocimiento que se utiliza aquí, es la traducción del griego epinosis, que lo que quiere decir es conocimiento total, completo o preciso. En pocas palabras, Pablo está orando por los efesios para que Dios le dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Por eso Jeremías dijo, alabes el sabio en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La grandeza de un hombre y una mujer no se mide por los títulos que tiene, sino por el conocimiento que tiene de Dios.
Es tanto así que la Biblia te manda a alabarte tú mismo si usted conoce a Dios en verdad. Es donde único la Biblia te manda a darte bombo, a explotarte, le diga tú mismo. Es si tú lo conoces a Él. Por eso Pablo ora. Pablo dice, ya yo escuché de su amor, yo escuché de su fe, pero ahora yo estoy orando por algo más profundo. Yo estoy orando para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé revelación. ¿En quién? En el conocimiento del que lo llamó. Y esa palabra dice que el conocimiento que Pablo está pidiendo es un conocimiento completo. Lo siento a Dios, porque hay gente que conoce a Dios a media, hermano, y usted y yo estamos llamados a conocer a Dios en toda su totalidad, como dijo el apóstol Pablo, a su nombre, en toda su totalidad que estamos llamados a conocer a Dios. Podemos conocerlo porque hubieron hombres en la palabra de Dios que conocieron a Dios, se les reveló. El libro de Mateo dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. La revelación es para los niños. Voy a repetir eso. La revelación de Dios es para los niños. Es para aquellos que son inocentes espiritualmente. Es para aquellos que no se creen superior a nadie. Porque un niño no depende de él, depende de su padre. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, mientras más usted dependa de Dios, más conocimiento tendrá de Él. Mientras más usted y yo dependamos de Dios, más revelación tendremos de Él. Por eso Él dijo, te alabo, Padre. En otra versión no dice te alabo. En otra versión dice que Cristo danzó, que se regocijó. En el griego original dice que Cristo danzó cuando ocurrió ese hecho. Danzó, y dice que él dijo, te alabo Padre porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos y se la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce el Hijo sino el Padre, ni el Hijo ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quien te revela el Padre es el Hijo. Por eso le preguntaron a Cristo en un momento, muéstrame al Padre y no basta. Y le digo, pero tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me ha conocido. Porque el que me ha visto a mí, ha visto, oh gloria, Amasanda Kima. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces no hay revelación si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. Ok, te voy a explicar. Ahora, oiga lo que me dijo el Espíritu Santo. Ahora me encanta esto, hermano. Oiga lo que me ministró el Espíritu Santo. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿qué él le dijo? Escóndete detrás de ¿qué? De la peña, de la roca. ¿Y qué representa la roca? Representa a Cristo. Y cuando él se escondió, dice que Dios pasó su espalda. Pero la revelación vino a través de ¿qué? De la roca, que ¿quién es? Cristo, hermano. Entonces siempre, desde los inicios hasta el final, siempre el que te revela el Padre es el Hijo. Oh, gloria. Por eso Cristo dijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En pocas palabras, usted puede estar orando y ayunando y haciendo lo que usted quiere, hermano, y tirándose boca abajo y boca arriba. Yo conozco gente que ora más que yo, que ayuna más que yo, que busca a Dios más que yo, hermano. Estamos aquí todavía, y más que usted, pero a usted no le ha dado algo que a ellos no le ha dado. ¿Por qué? ¿Y por qué, varón? Es que me gusta. No, porque eso es de él, él hace con lo de él lo que él quiera. Y él se lo revela a quien quiera, cuando quiere y a la hora que quiera. Ahora, el deber suyo y mío es buscarlo a él, el que reparta como quiere. Amén. Yo con esto no le estoy diciendo que no ayune, pero le estoy diciendo, hermano, que busque a Dios y Dios se encargará de repartir las cosas. Entonces, Pablo oraba, el estudio se puede acabar aquí, hermano. Pablo oraba para que los efesios tuvieran revelación y sabiduría en el conocimiento de él. Entonces, cuando nosotros como líderes logramos hacer que nuestra membresía tenga conocimiento de Dios, tendremos menos problemas. Tendremos menos problemas. ¿Por qué? Porque los problemas los traen gente que no conocen a Dios. Oh, gloria a Dios. Los problemas los traen gente que no tienen contacto con Dios. Pregúnteme por qué. Porque el que tiene contacto con Dios quiere estar en paz con el prójimo. Quiere estar en paz con su hermano.
El que pasa tiempo con Dios no puede, mire, anda serenito en la calle, hermano. Se lo pueden comer y le da como una. Yo sé, hermano, porque yo estamos en la etapa. Yo estamos en la etapa que estamos con Dios y estamos sin Dios. Cuando no estoy sin Dios, tú me dices algo y al diablo te mando, el Señor te reprenda. Pero hay momentos que me han dicho esto, yo me quedo como que no conmigo, hermano, así. Porque la presencia de Dios te pone sereno. La presencia de Dios te pone tranquilo, hermano. Oh, gloria. Estamos aquí todavía, hermano. Entonces, su oración debe de ser: Señor, permíteme conocerte. Permíteme conocerte. Miren, estos días, el Señor, cuando me llamó hace 12 años atrás, yo puedo orar en todos los horarios, pero Dios me llamó a orar en la madrugada. Específicamente, me llamó a orar en la madrugada. Y en estos días, usted supo el problema de salud que tuve, y en ese tiempo ese pequeño problemita, esa mueca que Satanás hizo. Hermano, yo me retiré un poco de la oración de madrugada para darle descanso al cuerpo, usted sabe, para rehabilitarme nuevamente. Pero ya sentía dentro de mí que el Espíritu de Dios me estaba llamando. Y lo sentía. Y hasta mi esposa me dijo: Ale, no te va a levantar ahora en la madrugada, no te va a levantar, no te estoy viendo orando en la madrugada. Y yo: no, tranquilo, yo me voy a levantar porque yo siento que Él me está llamando, así. El fin es cosa de mí, de Dios. El fin es, para no hacer la historia tan larga, que Dios me llamaba a orar en la madrugada. Y en estos días me levanté en la madrugada al baño a orinar de madrugada. Y un día antes yo estaba en una prédica acompañando a mi esposa que estaba adorando. Y dice el predicador, esa noche dijo: hay momentos que Dios te levanta y tú coges para el baño a orinar. Y no es para que orines simplemente, es para que te quedes orando. Hermano, y cuando yo me levanté a orinar, eso fue en la noche de esa madrugada, me levanto yo a orinar. En la madrugada me levanto y cuando estoy orinando ahí, que vuelvo para la cama. Y cuando vuelvo para la cama, me acuerdo, literalmente me llegó así, ¡buf!, lo que dijo el predicador. Es para que te ponga a orar. Hermano, ¿usted cree que yo me puse a orar? Yo me acosté de nuevo. Y le dije a mi esposa por la mañana: oye, pero qué malicia del diablo, qué pereza. Porque no es que yo dejaba de orar, pero que en ese horario no estaba orando como yo acostumbro orar. Y nada, me acosté y le digo: no, tengo que hacer algo, tengo que buscar, porque yo siento que ya Dios me está llamando. Y nada, le digo: Señor, hablo con Él. Esa mañana pasé la mañana entera hablando con Él. Él me visitó tremendo. Y pasé la mañana entera hablando con Dios, la tarde entera. Así que ya yo lo esperaba en la noche, porque yo pasé la mañana y la tarde. Yo solo que hablé en la mañana y en la tarde, solo que hablé con Él. Así que yo lo esperaba en la noche. Yo le dije: Señor, levántame. Puse la alarma, puse todo. Le dije: levántame, Padre. Y cuando nos dormimos, todo bien. Como a las 5 de la mañana, yo vi literalmente cuando el Espíritu Santo atravesó la pared. ¡Buf! Y cuando la atravesó, pasó cerca de la cama donde yo duermo. Y pasó delante de mí y me llamó 2 veces. Y cuando me llamó, que yo me reaccioné, me puso la mano, hermano. Me puso la mano. Y me puso la mano de una forma, yo amo al Espíritu de Dios, no regañándome. Es como cuando alguien siente tanto amor por alguien, hermano. Yo me levanté quebrantado, hermano. Yo le dije a mi esposa: el Espíritu Santo entró ahora mismo, me visitó, me llamó 2 veces. Yo me quedé igualito, así yo escuchaba la voz, pero estaba durmiendo todavía. Escuchaba la voz. Y cuando vio como que yo no se me puso la mano. Y le estoy diciendo a ella, estoy contando por la experiencia pasada. Le dije: y te voy a decir algo. Y no me regañó, no me dijo nada, no me trató mal. Yo sentí en mí, dentro de mí, yo sentí que me manifestó su amor, que es como cuando alguien tiene compasión por alguien, como cuando alguien desea a esa persona. Y yo le contaba esa experiencia a ella, hermano. Y gracias al Espíritu Santo de Dios, ese espíritu de oración volvió a mi vida, hermano. Porque son momentos de pereza espiritual. Son momentos de guerra, de frialdad que te envía el enemigo, hermano. Porque usted puede orar en todo el horario, pero hay un horario que tú sabes que tú te encuentras con Dios. Yo nunca he dejado de orar. Yo estaba predicando. Yo no predico sin orar, sin Él hablarme, hermano. Yo no predico. Yo le he dicho a William, yo prefiero pararme en un púlpito sin el mensaje, pero estando orado. Porque si yo me subo orado, yo subo con la confianza de que Él lo va a hacer. Amén. Entonces, hermano, cuando me visitó es tremendo. Yo vi literalmente, yo le enseñé, mire, atravesó la pared por ahí. Así yo vi cuando la atravesó, y cuando la atravesó, yo lo sentí, me llamó así. Fue algo inexplicable, pero vamos a continuar aquí, hermano. Entonces, vamos a continuar en Santiago. El apóstol oraba por los efesios, por un espíritu de sabiduría y de
revelación. Santiago. Pues yo creo que me la leí. Sí, lee. Ah, con el micrófono. Completo del 1 al 6. Ajá. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 1 en adelante. Hermano, 1, 2. Ajá. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Oiga. pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lee el 7. Dice el 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Del Señor, amén. Diga hermano William. Diga algo que te entiende de eso. Yo. Bueno, esto aquí está poderoso. Aquí hace mucha énfasis en la fe. Nosotros sí, En la oración de fe. Exacto, si nos hace falta sabiduría, a quien tenemos que pedírsela es A Dios. a Dios, que Él tiene suficiente, abundantemente y da sin reproche. Ahora bien, esto va de la mano con la fe, creyendo en que Dios sí nos va a responder, en que Dios sí nos va a dar más sabiduría, que no tengamos duda, como dice aquí, como la ola del mar que va y viene. Y no leímos el 8, pero dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, ni siquiera hablando con Dios debemos ser inconstantes, debemos ser permanentes y tener fe de que Dios sí nos va a responder, sí nos va a escuchar conforme a su voluntad. Debemos de y su ser tiempo. constantes, hermano. Que es una de las Así palabras es. constante. No nos cansemos de pedirle a Dios sabiduría, porque Él da a todos en abundancia y sin reproche, hermano. Pero la palabra lo enfatiza, como decía nuestro hermano Aguilar, pero pida con fe. La oración tiene que ser con fe, tiene que ir acompañada de fe, hermano. Crea que lo que usted está pidiendo, usted lo va a recibir y Dios lo va a hacer. Vamos a continuar. Dice así, 18, alumbrando los ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gloria a Dios. Esta es la continuación de lo que iniciamos leyendo antes de pasar al libro de Santiago, de la oración que Pablo está haciendo por la iglesia. Entonces, esto aquí El micrófono. me hacía pensar, mientras hacían los comentarios, que Pablo estaba preso en cuerpo, pero no en espíritu. No en espíritu. Su espíritu andaba por ahí haciendo lo que tenía que hacer. Y esto está poderoso. Esto es un ejemplo tremendo que nosotros debemos de tomar. Que aunque eso me traía en lo que el Espíritu Santo me ponía ayer mientras estaba adorando, que no debemos permitir que la situación nos desenfoque de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros podemos tener situaciones que sí nos hagan sentir encarcelados, porque quizá no estemos literalmente como Pablo dentro de una prisión con rejas, pero pueden presentarse situaciones emocionales, deuda, conflicto, lo que sea que se quiera levantar, que quiera permitir el enemigo y sentirnos encarcelados, pero que eso no nos haga limitarnos, porque Pablo estaba preso, pero su espíritu estaba con la iglesia orando. Entonces, cuando dice aquí en el 18 que parte de su oración era
para que sus ojos fueran alumbrados y el entendimiento para que sepan quién los ha llamado. Nosotros debemos de tener claro, y es como tú decías, y como yo decía anoche, se trata de Jesús. Amén. Cuando sabemos, cuando conocemos quién es Jesús, quién nos llamó, cuál es nuestra misión, no hay forma de que ninguna cárcel que el enemigo quiera preparar nos encierre. Vamos a hacer como Pablo. Pasemos lo que estemos pasando y eso no nos va a desenfocar. Ah, que tengo deuda, voy a orar solo por deuda. No, la deuda se va a quedar ahí. Esa prisión no me va a limitar a llorar por lo que tengo que orar, por mis hermanos, por la iglesia, por la fe, por los enfermos. Que ninguna cárcel que el enemigo quiera preparar nos limite ni nos desenfoque de lo principal. Y algo muy importante que tú decías, la fe, el amor y la oración. La oración. Eso es terrible. Mantengámonos en ese enfoque y automáticamente Pablo estaba enfocado en lo que él tenía que estar enfocado. Y él salió de la cárcel. Amén. Él no se limitó porque él nunca estuvo ahí en su mente y en su corazón. Amén. Hay un coro viejo, pero bueno, que ya no se canta casi, pero se lo voy a taladrar aquí, hermano. Prepárese. Amémonos de corazón. No de labios ni de oído. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga. no se encuentre preparado. Eso es así. Señores, amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Dios mío. Voy a continuar porque mire, hermano, es que tú estás demasiado poderoso. Mire, si usted agarra la parte C del versículo 17, donde dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Y dice el 18 entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria. 2 puntos específicos, o 3 puntos. Primero, Pablo ora por el espíritu de sabiduría y de revelación, es lo primero. Lo segundo es que Pablo dice, si ustedes tienen el espíritu de sabiduría y de revelación, los ojos de ustedes estarán alumbrados. Nadie que cargue revelación andará ciega. Porque quien anda bajo revelación tiene los ojos de ¿qué? Del entendimiento alumbrado. ¿Cómo así, varón? Que todo lo entiende, todo lo comprende, como estaba diciendo Wilangi. La situación que tú estás viviendo, tú entiendes que tal vez fue provocada por el diablo, pero permitida por Dios para él glorificarse. Entonces, por eso Pablo primero pide por sabiduría, por revelación, y después Pablo dice, si ustedes tienen estos 2 complementos, entonces los ojos de ustedes serán abiertos, serán alumbrados. Estamos aquí todavía. Y él dice, cuando los ojos se le alumbren, entonces después del alumbramiento de sus ojos que se le abra, entonces ustedes van a conocer cuál es la esperanza a la cual Dios te llamó. Es lo primero. Lo segundo es, usted conocerá la riqueza de la gloria de Dios sobre su vida, hermano. Aunque usted no lo crea ni lo sepa o no lo sabía, usted es rico en gloria, hermano. Usted es rico en poder de Dios. Usted tiene cosas que usted ni se imagina que la tiene, hermano. Usted tiene dones escondidos que tienen que ser despertados y desarrollados. Pero cuando usted lo va a descubrir, cuando Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque cuando tú no tienes espíritu de sabiduría y de revelación, tú eres un cristiano, pero eres un cristiano a ciega. Te congrega, pero no sabes lo que cargas. Por eso te la pasas envidiando el ministerio de tu hermano y de tu hermana. Y tratando de cantar como ella y predicar como él, porque tú no sabes el llamado tuyo. Pero cuando tú descubras tu llamado, te darás cuenta que lo que a él tiene, a ti te falta, pero que lo que tú tienes, a él también le falta. Y te darás cuenta que los dos son un complemento. Que a él Dios lo llamó para una área, pero a ti te llamó para otra. Entonces, cuando tú andas ciega, tú quieres ser igual que todo el mundo. Pero cuando los ojos se te abren, ya tú descubres tu potencial. Y ya tú no trabajas por ser como Francis, tú trabajas por ser como tú eres. Como Alex, estamos aquí todavía. ¿Tú te imaginas a Alex viviendo en el patrón de Francis?
O tú te imaginas a Francis viviendo en el patrón mío. No se puede, porque él no fue creado para eso. Yo no fui creado para eso. A cada quien Dios lo hizo con un molde original. Entonces, hermano, Pablo dice, cuando los ojos se le abran, usted sabrá para qué Dios te llamó. Es lo primero. Lo segundo que usted sabrá es cuál es la gloria que usted tiene en él. Y oiga lo que dice el comentarista bíblico. Oiga lo que dice aquí hablando sobre este versículo. La idea es que Dios tiene riquezas espirituales que solamente son indispensables por medio de la iglesia. Esta es el banco de Dios donde están depositados los tesoros celestiales, y lo más glorioso es que todo creyente puede abrir una cuenta sin haber hecho un solo depósito. El banco de Dios es la iglesia, hermano. Aquí están todos los tesoros escondidos. En estos días yo oraba en la oración de las 3 de la tarde. El Espíritu de Dios me habló y me dijo, no quiero que ore en silencio, quiero que clame. Y empecé a orar. Y mientras oraba para que Dios activara los 5 ministerios y los 9 dones espirituales. Yo tengo un estudio que tengo muchos años que quiero darlo y no le puedo dar. Un día lo voy a sacar para dar. Hablando de los 5 ministerios dentro de la iglesia y de los 9 dones espirituales. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, se da cuenta que la iglesia primitiva caminaba con los 5 ministerios y con los 9 dones. Es tanto así que se cree que el apóstol Pablo operaba en los 9 dones. ¿Estamos aquí todavía? ¿Sabe cuánta cantidad de gente dentro de la iglesia que no saben cuál es su llamado? Que no saben cuál es su don. Porque una cosa es el llamado y otra cosa es el don que usted tenga, hermano. El ministerio y otra cosa es el don. Los ministerios son 5. Pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol. Los dones son 9. Ahí está el don de fe, de revelación, de sabiduría, de ciencia, de milagro, de sanidades. Que milagro y sanidades no es lo mismo. Están todos esos dones, está ahí. Entonces, yo oraba por eso en estos días. Y cuando yo oraba, el Espíritu de Dios me habló. Yo oraba, Señor, despierta. Estoy orando. Despierta los 5 ministerios dentro de la iglesia, dentro de tu pueblo, Señor. Que cada iglesia empiece a operar en los 5 ministerios. Que se levanten pastores, que se levanten evangelistas, que se levanten apóstoles, Señor. Que se levanten maestros, que enseñen la palabra. Estoy orando así. Y el Espíritu de Dios interrumpe la oración. Y me dice, esos ministerios están, pero tú sabes por qué no han salido a la luz. Por la envidia, me dijo. Yo dije, ¿cómo? Me dijo, sí, por la envidia. Yo dije, ¿cómo así? No entiendo. Me digo, claro, yo te levanto a ti un ejemplo. Mi pastor, tengo 12 años aquí congregándome en esta iglesia para gloria y honra del nombre de Cristo. 12 años. Y Wilangi viene allá afuera, que no es de esta ciudad. Me pone la mano encima y me dice, así te dice Dios. Yo te llamé para que fuera pastor. Yo te doy una iglesia poderosa. Yo te hago ministro, pastorearé iglesia, tendrá líderes, te doy esto, un sinnúmero de cosas me profetiza. Y mi pastor, que yo tengo 12 años por debajo de él, en vez de mi pastor alegrarse, aplaudir, mi pastor se llena de envidia en contra de mí. ¿Estamos aquí todavía? ¿Me siguen, verdad? Entonces, me decía el Espíritu de Dios, una de las cosas que ha detenido el fluir de los 5 ministerios es la envidia. Mi pastor predicaba anoche un mensaje poderosísimo, hermano. Yo voy en el libro, estoy tocando ese punto que usted está hablando. Y hablo de los 5 puntos que Cristo mencionó ahí, hablando acerca de la unción. Pero dije, Dios mío, ya porque lo pasé el capítulo, le dije a Dios anoche, ya porque lo pasé, porque si no, anoche cuando el pastor predicaba me llegó algo más. Y dice, y todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Porque todo el que no tiene lo que tú tienes, lo que va a sentir ira como tú manifiestes lo que tú tienes. Ay, Dios mío. Voy a repetir eso. Todo el que no tiene lo que tú tienes, el día que tú manifiestes lo que tú tienes, va a sentir ira porque él no lo tiene. Ellos se llenaron de ira porque él estaba manifestando algo que ellos no tenían. Porque dice que palabras de gracia salían de su boca. Y no podían comprender cómo un tipo que había sido carpintero por 30 años tenía tanta revelación de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí todavía? Entonces tú tienes que saber que todo el que siente envidia por ti es porque no tiene lo que ya tú tienes. Porque la unción nunca va a habitar en alguien que tenga ira y tenga envidia por su hermano. ¿Usted escuchó eso? Usted puede cantar como usted cante, predicar como usted predique, llamar gente por nombre. Si usted tiene envidia, hermano,
Cuidado si el diablo que usted tiene metido adivinando dentro de usted no vive. Nuestro hermano Francis, denle el micrófono a nuestro hermano Francis. Aleluya. Ya nos vamos, hermano. Seré breve, Dios bendiga. Amén. Yo me he dado cuenta que cuando Dios te da algo, tú tienes que darlo. En estos días yo tenía que dar una palabra ahí enfrente, no la di, de repente vino el pastor y lo dijo con el mensaje. Yo dije, ay Señor, perdóname. Pues tenía que darlo. Este mismo tema que tú estás tocando, bueno, antes de decir ese, el otro día me encuentro una dama que es cristiana, trabaja allí en la asociación, la miro, entra al restaurante de Estela, que yo estoy ahí. Cuando entra, el Señor me dice, dile tal y cual cosa. Cuando ella se va, yo me quedo porque no quiero decir nada, pero de repente como que vuelve y me dice, la llamo. Cuando le doy la palabra, me dice, wow, yo estaba hablando de eso ahora mismo. Pero esto que tú estás predicando ahora mismo, de la envidia con el ministerio, el Señor hace días que me lo está ministrando y quizás yo no he tenido la oportunidad de hablarlo, pero es que está pasando. Es uno de los engaños que Satanás ha puesto, de los viles engaños que ha puesto dentro de la iglesia para frenar los ministerios, para frenar la obra de Dios, para empobrecer la obra de Dios, para sembrar miseria en las iglesias. Y nosotros tenemos que despertar con esto. Yo le doy gloria a Dios porque me permitió venir al estudio, porque ahora lo puedo escuchar desde tus labios y una vez más se me confirma que Dios está trabajando en esto, porque Dios quiere el cambio de nuestras mentalidades como cristianos, porque a lo mejor venimos hace mucho con parámetros de cristiano, de cómo debe ser un cristiano, y podemos estar equivocados de lo que realmente Dios quiere y cuáles son los planes de Dios. Así que esto, como tú decías ahorita, nosotros somos miembros de un cuerpo, pero cada quien tiene funciones diferentes. Entonces yo no me puedo sentir mal porque el otro haga milagros y prodigios en el nombre de Jesús, que esta obra es de Él, no es nuestra. Amén. Y somos sus servidores. Aleluya, el aplauso a Dios, hermano, por tan buena aportación. Tremendo, es así, hermano. La obra es de Dios y no es nuestra. Amén. Yo voy a compartir algo bien breve, y es lo siguiente. Yo yo me retuve de hacer algo. O sea, un día yo estaba predicando y yo dejé de hacer algo. Entonces, cuando llego a mi casa, yo le dije al Espíritu Santo, yo le pedí perdón por yo retenerme, porque él me decía, di esto. A mí se me olvidó totalmente lo que yo iba a decir, pero él estaba poniendo palabra en mí. Y es tan fuerte que yo llegué a un momento que entré, yo no sé ni cómo lo puedo explicar. Yo entré como a otro nivel y yo veía literalmente revelación, o sea, cosas de personas que me decían, di esto, así, así, así. Incluso hasta fecha me daba. Y yo lo que hice fue que me callé. No lo hice por miedo a que me vayan después como a juzgar, algo así. No lo hice. Cuando yo llego a mi casa, yo estaba todo bien, normal, y como a las 3 de la mañana, literalmente Él me despertó. El Espíritu Santo me despertó y me dijo que cuando el varón estaba hablando, me acordé de eso. Me dijo, no quiero sacarte cuenta de lo que yo te he entregado. Y yo me quedo normal, sentada en la cama, y le pedí perdón. Le dije, lo que tú hagas o pones en mí, eso yo haré. Y me dijo, yo te entregué y no quiero sacar cuenta. Literalmente que después de ese día, yo sigo orando mucho, me levanto de madrugada con esfuerzo, pero lo hago y lo busco. Es fuerte cuando... Porque Él pone en nosotros cosas que es inexplicable. Es inexplicable. Pero debemos de hacerlo. Cuando Él nos manda hay que hacerlo.
Aunque un hermano se enoje, hay que hacerlo porque estamos llamados, somos muchos y a cada quien Él nos dio algo diferente. Y con lo que a ti te dio, con lo que a mí me dio, a mi hermano le dio, es que vamos a hacerle guerra al diablo. Así. Porque nuestros enemigos no son nuestros hermanos, es el diablo, y esta guerra es hasta que Cristo venga. Entonces, si le somos piedra de tropiezo a un hermano, estamos reteniendo algo. Entonces, debemos de enfocarnos que es nuestra salvación, pero debemos de enfocarnos también en darle guerra al enemigo, porque mientras más estamos peleando con el otro, poniéndole el pie al otro, nos estamos atrasando nosotros y el diablo tiene ventaja. Amén. Gracias por la oportunidad, o por el comentario, mejor dicho. Vamos a continuar y debemos de hacer lo que Dios no lo entendamos, porque acuérdese que Él nos puso una riqueza de gloria, hermano. Una riqueza. Nosotros no somos pobres, somos ricos en gloria. Por eso que usted ve que hay gente que son pobrecitos económicamente. Y el día que descubren la riqueza de la gloria de Cristo, económicamente, materialmente, se vuelven ricos, hermano. Porque la riqueza de la gloria trae la riqueza de la gloria espiritual. También trae la gloria secular y la riqueza secular. Amén. Vamos a continuar con las 19 y 20. ¿Quién lo tiene rapidito? Nuestra hermana Mercedes. ¿Y cuál la supereminente grandeza dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Sí, dígame, Mercedes. Bueno. Aquí habla de su grandeza, ¿verdad? Dice Sí. que es supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, el poder de Él sobre nosotros. Él hace con nosotros como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Los que creemos según la operación de su poder, de su fuerza. O sea que nosotros vamos a hacer, no es lo que Él quiere, no es con nuestra fuerza, sino con la de Él, con su poder de su fuerza. Dice que la cual operó en Cristo, resucitándolo, fue con su poder, porque ¿quién más tiene ese poder que no sea nuestro Señor? Y dice, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra, en los lugares celestiales. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestro Señor y saber que nada nosotros podemos hacer, ni vamos a salir con nada, a menos que no sea con su fuerza, porque nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer nada, no podemos movernos, absolutamente nada, porque de Él es el poder, y solamente Él lo hace. Amén. Amén. Para Gloria avanzar, como estaba diciendo nuestra hermana Mercedes, nosotros no podremos nunca hacer nada a menos que no sea por la fuerza, que el Espíritu de Dios nos imparte a nosotros. Amén. Amén. Y aquí el apóstol Pablo continúa diciendo, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder de Dios se manifiesta sobre aquellos que creen, hermano. Amén. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que Él nos otorgó fue el mismo poder que lo resucitó. Amén.
El mismo poder que lo levantó y lo sacó de la tumba es el mismo poder que Él nos delegó a nosotros, hermano. Amén. Por eso es que la palabra dice la riqueza de su gloria, para que nosotros entendamos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo atrás, para que entendamos la riqueza de su gloria. Entonces después que dice, la cual operó en Cristo primeramente. En pocas palabras, la misma gloria que operó en Cristo ahora opera en nosotros. La misma gloria que estuvo con Él, esa misma gloria Él ha puesto en nuestra vida, hermano. Amén. Vamos a pasar al versículo 22 y 23. ¿Quién lo tiene? Ahí terminamos. 22 y 23. Ok. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. El versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, el versículo 22 es la continuación el versículo 22 es la continuación de lo que dice sobre el versículo 21, que dice que el 20 dice que Él lo sentó allá en su trono, sí, y está sobre todas las cosas. Entonces sigue diciendo el 22 que y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesús está allá arriba en el trono y todo tiene que estar debajo de sus pies. Gloria a Dios. Y nosotros como cristianos tenemos la autoridad de someter todas esas cosas que no vienen de Dios, que quieren hacernos la guerra. Tenemos que someterlo bajo los pies. Tenemos la autoridad para someterlo bajo los pies de Cristo. Párate ahí, ok. Tenemos, oiga esto, hermano, esto me llegó ahora en un fresquecito del Espíritu Santo. Hace mucho lo prediqué, hace mucho tiempo. Cristo nos dio la autoridad para someter, ¿qué? Todas las cosas debajo de sus pies. Cuando usted estudia la caída del primer hombre, Adán y Eva, al punto de su esposa Eva, usted se da cuenta que Adán cae y Eva porque toleraron algo que Dios le dio autoridad sobre eso. Porque cuando usted lee el versículo más atrás del capítulo 3, que es la caída del hombre y la mujer, usted se da cuenta que Dios le dio autoridad para que señoreara sobre todo lo que está arriba, sí, sobre todo lo que está en el aire y sobre todo lo que está debajo. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Toleraron el pecado que te destruye, el pecado que tú toleras. Santo Dios. El pecado que te destruye, el pecado que tú soportas, que tú aguantas, que tú acaricias. Acuérdate de Sansón. Sansón, Dalila le pregunta, lo engaña, y cada vez que le preguntaba, los filisteos entraban al cuarto y él entraba y lo vencía todo, y como quiera, porque te estás dando cuenta que ella es la que te está sacando la información, porque te queda ahí. ¿Qué pasó con Sansón? Que toleró a Dalila. Entonces con la serpiente no se habla, no se tolera. El deber de Adán y Eva era reprender, tirarle tierra, mocharle la cabeza, quitarla. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad sobre ella. Sí. El problema fue que él no ejerció su autoridad, como usted estaba diciendo, sierva. La iglesia tiene autoridad sobre muchísimas cosas. El problema es, nos gusta lo que Cristo nos mandó a eliminar. Estamos como Saúl, que Dios le dijo: mata a todos, a los bueyes, a los niños, a los que maman, mátalo a los vecinos, mátalo a todos. Y él dejó al rey y dejó lo mejor de la oveja. ¿Entiendes? Entonces lo que tú terminas dejando hoy es lo que te terminará matando mañana. Es decir, la misma autoridad que Adán perdió, ahora Cristo nos la devolvió. ¿Escuchó? La misma autoridad que Adán perdió en el huerto, Cristo nos la devolvió en el Calvario. Oh, gloria, yo siento la unción. Eva Sanda Kima. No la devolvió, hermano, y ya no solamente la puso, no le dio, ahora la puso debajo de nuestros pies, hermano. Sigue, hermana Maribel. Y en la parte B del capítulo 20, del versículo 22 dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia como cabeza tiene la autoridad para quebrantar aquello que quiere hacerle la guerra. Nosotros como iglesia somos los que tenemos que hacerle el alto a aquellas cosas que no están bien. El poder lo tiene la iglesia. El poder lo tiene la iglesia. Es sobrenatural, hermano, pero tenemos que creer que lo tenemos. Sí, amén. Tenemos que creer, no orgullo, usted creerse que tiene ese poder.
Cuando usted se para aquí, no se para con un coro simplemente. Cuando uno crea que el poder de Dios va a caer y se va a manifestar, hermano. Amén. Usted va a saludar a la iglesia, crea que cuando usted está hablando alguien se va a sanar. Porque es que hay un poder, pero es que no se puede manifestar si no lo creemos. Acuérdense lo que el pastor predicó de Nazaret. Allí no pasó ningún milagro, hermano, excepto que Cristo puso la mano sobre algunos enfermos. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. El poder de Dios no se manifiesta donde no se cree. Solo se manifiesta donde se cree, hermano. Amén. Por eso es que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo? ¿Qué es la cabeza? Cristo, mira aquí. Cristo es esto, la cabeza. Pero el cuerpo, ¿quién es? La iglesia. Es decir, la iglesia es la mano, la iglesia es los pies, la iglesia, todo, hermano. Entonces, para Cristo moverse, necesita el qué? Los pies suyos, la mano suya, hermano, para sanar a un enfermo. Por eso él dice, la palabra no tiene contradicción. Por eso él dice, pongan la qué? La mano sobre los enfermos y sanarán. El cuerpo de Cristo, hermano. ¿Entiende, hermano? Cuando el pie, todo lo que pisar en la planta de tu pie, es por algo, hermano. Es que todo viene conjunturándose una cosa con la otra. Entonces tenemos que descubrir y saber el poder que tenemos. El poder que Adán y Eva perdieron, ya Cristo nos lo devolvió. Y ahora un poder más fuerte, hermano. Es un poder más terrible este ahora. Y dice que le entregó a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Terminamos aquí, dice, oiga lo que dice. ¿Qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? También a estas palabras se han dado varias interpretaciones, dentro de las cuales las más aceptables son las siguientes. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo en el sentido instrumental, que todo lo que Cristo hace en el mundo lo hace por medio de la iglesia. Que Cristo salva las almas por medio de los trabajos de la iglesia. Hay otra interpretación, la cual ve a la iglesia como el sitio donde Cristo mora en espíritu. Por eso dice, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. El Espíritu de Dios vive dentro de usted. Por eso Él quiere agarrar tu mano, que fue el cuerpo que Él te dio, y Él atericarla para sanar a alguien. Él quiere agarrar tu pie y decirte, no, no es para la derecha, es para la izquierda. ¿Entendamos, hermano? Entonces tenemos que ser dirigidos por Dios. ¿Pero cómo somos dirigidos? Cuando le damos el permiso al Espíritu Santo de que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, acordándonos y guiándonos con esta palabra que lo que Adán perdió en el huerto, Cristo nos lo devolvió en el Calvario. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, pase una feliz noche. Vamos a dejar a nuestro pastor para que nos despida en oración.